Bien, buenas tardes, jóvenes. Hoy haremos la clase de stock de medicamentos. Cuando hablamos de un stock de medicamentos, hablamos de un conjunto de productos acumulados, ¿no? Que están en espera para ser utilizados. No tengo un stock de medicamentos, yo tengo un conjunto de medicamentos que tienen una cantidad de acuerdo a que si se venden muy seguido o de repente no, que están guardados, que están almacenados para ser utilizados en algún momento, ¿no? Lo cual también pues me va a permitir abastecer mi botica o mi farmacia, ¿no? Hay varios tipos de stock y se clasifican en dos grupos, de acuerdo a su criterio funcional y de acuerdo a su criterio operativo. En el grupo de criterios funcional tenemos el stock activo, stocks máximos y mínimo, stock de seguridad, stock de alerta, stock estacional, stock sobrante, ¿no? En los criterios operativos tenemos el stock óptimo, stock cero, stock físico, el stock neto y el stock disponible, ¿no? Hablemos de alguno de ellos. Cuando hablamos pues del stock activo, es aquel que sale, ¿no? Constantemente, ¿no? Es un stock que va a estar en movimiento constante, ¿no? Que no va a estar ahí guardado por un tiempo, por una semana, 2 semanas, 3 semanas, no, sino que está en constante movimiento, ¿no? Luego tenemos el stock máximo y el stock mínimo, ¿no? Cuando hablamos del stock máximo, hablamos del límite superior de la existencia y mínimo, pues el límite inferior, ¿no? El stock de seguridad es un stock o es un grupo, un conjunto o una cantidad de medicamentos que se tiene almacenada como por un por si acaso, ¿no? Entonces de repente por ahí veo que me sale mucho el diclofenaco, ¿no? Entonces, bueno, me voy a abastecer, voy a tener en stock unas 2 cajitas, ¿no? Porque voy a tener bastante movimiento, pero por si acaso voy a tener una cajita de más, ¿no? Guardadita ahí, porque de repente me puede salir, como no, porque obviamente nosotros sabemos que el tiempo de, de duración de un medicamento son de 2 años más o menos, ¿no? El stock estacional, ¿no? Entonces, de acuerdo a las estaciones, ¿no? ¿Qué tenemos? Por ejemplo, vamos a entrar a, al mes a la estación de invierno, ¿no? Entonces ya estoy en la estación de otoño, entonces ya me debo de ir abasteciendo, ya debo de ir solicitando que me vendan medicamentos, pues como por ejemplo antibióticos, no antitusígenos para poderlos tener ahí en stock guardados, ¿no? Porque ya en la estación de invierno, pues obviamente los niños se resfrían por el mismo frío, ¿no? Mucho resfrío, tengo que tener clofenaminas, dextrometorfanos, por ejemplo, ampollas, diclofenaco, penicilinas, ampicilinas, avebroncol, entre otros. En los criterios operativos tenemos, pues, por ejemplo, el stock óptimo, es el que compatibiliza una adecuada atención a la demanda, ¿no? Y la rentabilidad. Cuando hablamos del stock cero, consiste en trabajar baja demanda, ¿no? Quiere decir que solo se compra el medicamento cuando se requiere. En algunos casos hay medicamentos pues que los solicitan, ¿no? Que los necesitan y solamente se hacen por pedidos, o sea, no tengo guardados, ¿no? Por ejemplo, hay leches especiales que se necesitan o se requieren en los hospitales para algunos pacientes, entonces no las tengo en stock, pero sí puedo hacer pedidos de ellas, ¿no? De aquí a una semana, de aquí a unos días, yo puedo conseguir este leche o tales medicamentos, ¿no? Entonces, en base a eso. Para esto se hace también una gestión de stock, ¿no? Los cuales tienen pues varios objetivos, ¿no? Mantener el volumen de stock al más bajo nivel
O sea, no estoquearme demasiado, no desesperarme. Por ejemplo, voy a entrar a la estación de invierno. Claro, necesito analgésicos, antiinflamatorios, no antibióticos, antitusígenos, pero eso no significa que voy a llenar un cuarto de todos esos medicamentos, ¿no? O sea, no voy a exagerar en el volumen que voy a comprar, sino tener un mínimo, ¿no? En el cual pues no tenga mucha pérdida. Minimizar el importe total del inventario, minimizar las roturas de stock. O sea, claro, pues no, yo de repente tengo 2 cajas que son 200 ampollas, por ejemplo. Bueno, entonces por ahí, por si acaso, le disminuyo unas 5, ¿no? Entonces, no necesariamente esas 5 se me tienen que romper, sino por si acaso, pues, ¿no? Entonces, siempre sacando la pérdida y todo, y lo cual yo voy a tener que ganar. Procurar una eficiente utilización de los recursos, ¿no? Saber cuándo los vendemos, en qué ocasiones los vendemos, realizar una proyección de la evolución del consumo que permite establecer un programa de compras, claro. O sea, yo no voy a comprar por comprar ni tener medicamentos guardados. Yo necesito evaluar, por ejemplo, evalúo de aquí a 2 meses atrás, ¿no? ¿Qué medicamentos me han salido más? ¿Qué medicamentos he vendido más? Entonces, de acuerdo a eso, yo hago un pedido, ¿no? Y también no solamente me baso a eso, sino también veo la población que rodea eh, mi botica, pues, ¿no? Por ejemplo, si son niños, la mayoría son niños que viven ahí, o sea, hay suficiente, una buena cantidad de niños. eh, entonces, bueno, definitivamente que los niños van al colegio. ¿Se van a resfriar? Sí, porque van a estar en contacto con otros niños. Entonces, de hecho que me van a salir, ¿no? Mis medicamentos, mis antibióticos, mis antiinflamatorios, mis antitusígenos van a salir. Entonces, yo tengo que evaluar, ¿no? Y ver la evolución. ¿Cómo la evolución? De repente el mes pasado pedí una cajita de diclofenaco. Bueno, entonces he visto que he vendido todas, ¿no? Y me ha faltado. Entonces voy a comprar una caja y media, ¿no? Entonces no tampoco estoquearme demasiado, la mitad. Entonces así voy evaluando cada mes, y voy viendo, de repente voy a requerir más, de repente voy a requerir menos, y en qué situaciones, ¿no? También vemos el stock en farmacias, ¿no? Es, como les mencionaba un inicio, la existencia de medicamentos, de un grupo de medicamentos en un almacén, ¿no? Entonces, estos almacenes donde se guardan estos medicamentos o este stock de medicamentos tiene que ser adecuado, es decir, una temperatura óptima, ¿no? Una humedad óptima, que esté totalmente limpio, que esté bien ventilado, ¿no? Para que tenga una buena conservación. También en una botica aplicamos las técnicas ABC, ¿no? En cuanto al stock de medicamentos. Estas técnicas ABC significa que los medicamentos que van a estar en una botica los vamos a dividir en 3 grupos. El grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A son medicamentos muy importantes, pero desde el punto de vista económico, ¿no? Estas técnicas se aplican de acuerdo a la economía, o sea, desde el punto de vista económico, cuánto vale el medicamento y cuánto voy a ganar yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el grupo A son medicamentos muy importantes, en el grupo B moderadamente importantes y en el grupo C poco importantes, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de salud. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos el grupo de medicamentos muy importantes desde el punto de vista económico. Quiere decir que yo voy a tener pocos medicamentos, voy a tener 2, 3, 4 de ellos, pero que cada medicamento cuesta una buena cantidad de dinero, ¿no? Por ejemplo, tengo ampollas que me cuestan pues 150 soles. Entonces, desde el punto de vista económico, está muy bien, porque eso me va a permitir tener ganancias, ¿no? Entonces, de ellos puedo tener, pues no me salen mucho, pero sí me dan bastante ganancia. Entonces, voy a tener unos 4 o 5, ¿no? De stock.
El grupo B son medicamentos moderadamente importantes, ¿no? Entonces, aquellos que me salen, pero que su costo es más o menos, ¿no? Entonces, por ejemplo, oscilan entre 50 soles, 60 soles, 40 soles, ¿no? Entonces, más o menos así. Económicamente son moderados, ¿no? Entonces, como dice, moderadamente importantes desde el punto de vista económico. Voy a tener ganancias, sí, pero no como los primeros. Entonces, en el grupo C son medicamentos poco importantes desde el punto de vista económico. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo tener en un mayor volumen, ¿no? Ampollas de diclofenaco, ¿no? Que cuestan en genérico 1,50 sol o 2 soles te están vendiendo. Económicamente no son tan importantes porque 2 soles pues no me van a dar una ganancia máxima, ¿no? Pero puedo tener una cantidad, un stock regular porque sé que son los medicamentos que más me salen. Pero desde el punto de vista económico no son muy importantes porque no me van a dar ganancias pues exorbitantes, ¿no? Salvo el caso que yo venda pues medicamentos de marca, ¿no? Que es el diclofenaco de marca que me puede costar pues 7 soles, 8 soles, 15 soles, 20 soles, ¿no? Dependiendo porque a veces simplemente les adicionan vitamina B12 y por eso te cuesta 18 soles, ¿no? Nada más. Entonces, de acuerdo a eso se va a clasificar los medicamentos en una botica, ¿no? Grupo A, grupo B y grupo C. ¿Qué técnicas también se pueden aplicar para una buena gestión? Ver las entradas y salidas, ¿no? Qué cantidad de medicamentos van a entrar a mi botica y si estos medicamentos, cómo van a ser sus salidas, ¿no? O sea, las ventas que voy a tener de ellos. Entonces, para poder tener un control de las entradas y salidas, yo tengo que elaborar correctas propuestas de pedido. O sea, no exagerar el pedido ni tampoco minimizar las cantidades que voy a pedir, ¿no? Sino saber un promedio, ¿no? Por ejemplo, ya me he dado cuenta que mensual me salen 20 diclofenacos, ¿no? No puedo pedir 15 o 10 porque no, pues me van a faltar. Entonces, 20 por si acaso, entonces propuestas correctas, bueno, voy a pedir unas 23 o unas 25, ¿no? No es mucho lo que estoy pidiendo de diferencia, pero me permiten de repente salvar en algunas situaciones, no quedarme sin nada. Analizar la utilización de los medicamentos, es lo que les decía, ¿no? Entonces, saber qué medicamentos me van a salir más. Entonces, por ejemplo, si el lugar donde yo vivo y tengo mi botica, veo que la mayoría de las personas de ahí trabajan en los fondos. Entonces, la mayoría de ellos sufre de infecciones urinarias, la mayoría de ellos sufre de dolores en las cinturas, ¿no? En las piernas. Entonces, ¿qué medicamentos puedo tener? Dexametasonas, diclofenacos, paracetamol, medicamentos compuestos que contengan diclofenaco más paracetamol, antibióticos como el ciprofloxacino, la fenazopiridina, ¿no? En caso de que estén hinchados los pies, la hidroclorotiazida, son medicamentos que tengo que yo comprar porque sé que los van a utilizar, ¿no? Y si hay niños, como les decía, ¿no? De hecho que van a necesitar antibióticos, sobre todo en el tiempo escolar. Asignar costes a cada área, servicios o unidad, ¿no? Elaborar informes rigurosos, o sea, informes que sean pues verdaderos, ¿no? Que no exageren ni minimicen, como les mencionaba anteriormente, la cantidad de medicamentos pues que se van a pedir, que se van a requerir para que puedan estar en un stock, ¿no? Entonces, luego nosotros de tener este stock de medicamentos o tener una cantidad de medicamentos en nuestras boticas, nosotros necesitamos hacer un inventario, ¿no? Entonces, ¿pero qué es un inventario? Un inventario es un registro, ¿no? Es un registro que se va a hacer. Voy a registrar. ¿Por qué? Porque voy a registrar todos los medicamentos que yo tengo en mi botica, tanto en el área de venta como en mi almacén, ¿no? Entonces voy a registrar todos, para que yo sepa qué cantidad de medicamentos puedo tener en venta. Primero, qué cantidad de medicamentos tengo en la botica y qué cantidad de medicamentos hay en venta y qué cantidad de medicamentos hay en el almacén, ¿no? Un inventario tiene que ser detallado, ordenado y valorado.
Detallado, ¿por qué? Porque me van a especificar las características de cada uno de los elementos que conformen todo lo que se tiene. Por ejemplo, fecha de vencimiento, concentración, forma farmacéutica, qué cantidad de medicamentos hay, ¿no? Detallado, de qué laboratorio, todo eso, ¿no? Ordenado, ¿no? Porque agrupa los elementos patrimoniales en su cuenta correspondiente y en la cuenta en sus masas que contiene, o sea, en las grandes cantidades. Ordenados, pues, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran ordenar, ¿no? Si lo ordenan de acuerdo a formas farmacéuticas o los ordenan de acuerdo a los laboratorios, ¿no? Entonces, como ustedes vean que es más fácil el trabajo, se ordena un inventario. Valorado porque obviamente todo lo que yo voy a registrar en ese documento, en ese inventario, me va a permitir saber qué cantidad de dinero hay, si yo he tenido pérdidas o no he tenido pérdidas, ¿no? Ya sea por robo, por fecha de vencimiento, porque se han roto, entre otras circunstancias, ¿no? Entonces, este inventario me va a permitir saber qué cantidad de medicamentos hay y qué cantidad de medicamentos me van a faltar. Entonces, es importante un inventario definitivamente que sí, ¿no? Porque me permite conocer con qué cantidad de medicamentos estoy trabajando y qué cantidad de dinero voy a tener, ¿no? Cuáles van a ser los ingresos y también ver mis ganancias. Hay diferentes tipos de inventario, ¿no? Tenemos el inventario periódico, el inventario continuo, rotativo y el inventario permanente. Cuando hablamos del inventario periódico es porque se hace por periodos, ¿no? De repente una vez al año o 2 veces al año, ¿no? ¿En qué caso se hace eso? Por ejemplo, al iniciar el año, ¿no? Entonces, el 1 de enero vamos a hacer un inventario general, ¿no? El 31 de diciembre hacemos otro inventario. Como de repente solamente lo hagan al iniciar el año o al culminarlo nada más, ¿no? Entonces, eso se hace en toda farmacia, sean del sector público o privado, ¿no? Un inventario continuo rotativo. Es un inventario que puede ser diario o puede ser semanal, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, cada sábado voy a hacer un inventario, ¿no? Todos los sábados hago un inventario. Entonces también me va a permitir tener un control de los medicamentos. Puedo hacerlo todos los días, puedo hacerlo interdiario, puedo hacerlo semanal, ¿no? Me ayuda, como dice acá, a mantener un stock óptimo y me ayuda a conocer mejor las ganancias y pérdidas que voy a tener. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo periódicamente, en tiempos espaciados, ya sean de semanas o interdiarios, pero me permite saber si tengo pérdidas o no, ¿no? El inventario permanente es aquel que se hace constante, pues, ¿no? Todos los días. Aquí podría ser diario, interdiario, semanal, ¿no? Mensual. Pero acá es diario, o sea, todos los días yo hago un inventario. De repente a la hora que ingrese o de repente a la hora que salga. Entonces, aquí me va a poder permitir tener un mejor control de todos los medicamentos, ¿no? Me va a permitir saber cuál va a ser mi ganancia real, ¿no? Entonces, bueno, yo necesito ganar, si he invertido 100 soles y mi ganancia es 40 soles, entonces voy a cuidar los medicamentos, venderlos para no tener ningún tipo de pérdidas y poder tener la ganancia que quiero, ¿no? Entonces, es mejor, es más recomendable, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un inventario? Como les mencioné, conocer la cantidad de medicamentos que tengo físicamente y los que no que me faltan, ¿no? O de repente no he registrado alguno ahí y lo he obviado, ¿no? Entonces me permite tener un mejor control, permite conocer la cantidad y el tipo de medicamentos que tengo para vender y los medicamentos que tengo almacenados, ¿no? También me permite conocer el estado del medicamento. O sea, si están en buen estado, si la fecha de vencimiento es óptima o ya están vencidos, o de repente son medicamentos que no me salen y no me he dado cuenta y están ahí, ¿no? O están rotos, están quiñados, están deteriorados, ¿no? Entonces, también
me permite controlar el proceso de recepción y distribución de los medicamentos, ¿no? Que se estén iniciando o se estén realizando, mejor dicho, de una manera correcta. O sea que cuando se vendan estos medicamentos, si te piden 4, los 4, ¿no? De repente por ahí se me pasó uno o de repente por ahí se rompió uno al momento de dispensarlo y agarré otro. Entonces, para poder subsanar ese error y no lo registré, ¿no? Entonces, como les digo, un inventario diario sería el más adecuado, ¿no? Entonces, en corto tiempo me permite tener un mejor conocimiento de este inventario, me permite corregir pues los errores, tener más cuidado con los medicamentos, ¿no? Ahora, estos inventarios se pueden realizar con las farmacias abiertas o las farmacias cerradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en e-salud cierran un día las farmacias, ¿no? Obviamente las farmacias de emergencia no, pero las farmacias en general, las generales, ellas sí cierran por un día, ¿no? Estoquean la farmacia de emergencia, pero ellos ya tienen un inventario de todas esas medicinas que van a dejar en emergencia, ¿no? Entonces, ese día que cierran, ellos tienen que hacer un inventario de toda la farmacia. Entonces, por eso es una farmacia cerrada ese día, no atienden, no dan recetas, nada, solamente las dan en el caso de alguna emergencia o urgencia que haya, ¿no? Entonces, farmacia abierta también se da, ¿no? Cuando están atendiendo y están haciendo un inventario. Pero no sería lo adecuado porque mientras yo voy contando ahí los medicamentos, los van sacando y los van dispensando, entonces te pierdes mucho más rápido, ¿no? Creo que lo ideal sería tener un stock el cual me permita poder auxiliar a las personas que los necesiten, ya sea expendiéndolo, dispensándolo, y que yo pueda realizar un inventario de una manera correcta, ¿no? Y me permita con mayor seguridad saber la cantidad de medicamentos que hay. Obviamente el personal pues, que va a realizar este inventario tienen que ser un personal de farmacia, ¿no? Los farmacéuticos y los técnicos en farmacia. Ellos tienen que ser los responsables de realizar este tipo de inventarios. Pero no significa que una sola persona haga el inventario, no, sino que el grupo de personal que está trabajando ahí entre químicos y técnicos se dividen, pues, ¿no? Bueno, tú haces, lo dividen de acuerdo a formas farmacéuticas, ¿no? Tú haces ampollas y tabletas, yo hago jarabes, ¿no? Entonces, se dividen el trabajo para poder realizar un mejor inventario, porque una persona para realizar todo un inventario en una farmacia es un poquito fastidioso, ¿no? Entonces, ahí también con este inventario, como les dije, vamos a poder conocer y saber qué problemas podemos encontrar y si podemos solucionar estos problemas, pues, ¿no? Sobre en caso de que haya una pérdida o haya habido un robo o medicamentos vencidos, ¿no? Eso me va a permitir conocer un inventario. Es muy importante realizarlo en una botica.